¿Estamos listos? Muy bien. Buenos días a todos nuevamente. Quisiera invitarle que por favor abra su Biblia en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 30, por favor. Isaías, capítulo 30. Vamos a leer y después, aunque a usted le parezca que olvidé el texto, no olvidé el texto, vamos a hablar acerca de ello, pero vamos a leerlo por ahora. ¿Estamos ahí? Isaías 30, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante, ¿no? Y es acerca de la impaciencia. Acerca de la impaciencia. ¿Le digo el nombre del tema? No, mejor vamos a orar, ¿ok? No soy impaciente. Vamos a orar. Invito a que incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias. Dios, no hay nada que podamos hacer aparte de tu fuerza, aparte de tu ayuda, aparte de tu gracia. Dios, por favor, háblanos. La diferencia entre escuchar un mensaje, Señor, y ser transformados es la obra de tu Espíritu Santo en el corazón. Es que tú obres por medio de tu Espíritu y tú tomes esa palabra que tú has preparado, que es bendita, y la ancles en el corazón nuestro para que vivamos de una forma diferente. Señor, que podamos ver este pecado como tú lo ves, Señor. Que podamos ver, Señor, el hecho tan grave que es cargar la impaciencia en nuestras vidas, Señor, y seguir caminando de esta forma. Dios, te pido gracia para poder enseñar, te pido gracia para mis hermanos, te pido que nos ayudes con el tiempo, te pido que nos ayudes con las distracciones y que, Señor, esta palabra que tú nos das hoy quede anclada en el corazón, en verdad, Señor, pero que sobre todo Cristo sea glorificado esta mañana y jamás el hombre, que Cristo sea exaltado, que Cristo, Señor, sea puesto en alto en nuestras vidas y podamos enfocar nuestras vidas a la eternidad. Te lo pedimos, Señor, y rogamos en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Bien, esta mañana el tema es la impaciencia, un enemigo feroz. Quizá no has visto de esta manera la impaciencia, pero así es la impaciencia. Es un enemigo feroz. En esta semana, yo en lo personal, he visto la gran necesidad que hay en mi vida de crecer en la paciencia y matar la impaciencia, ¿sí? No es fácil hacer una predicación, ¿estamos de acuerdo? No es fácil, hermano, se ve fácil, pero no es fácil. Toma tiempo, pero es fácil hacer una predicación de la impaciencia comparado a vivir una vida sin impaciencia. Es decir, poner en práctica el hecho de quitar la impaciencia de tu vida. Eso no es fácil, ¿estamos de acuerdo? No es fácil para nadie es fácil lidiar con la impaciencia, ¿no? Es difícil. Yo necesito crecer en paciencia. O sea, esta predicación me tocó escribirla, pero yo necesito trabajar en ella. Yo necesito controlar la impaciencia en mi vida. Pero por el otro lado, yo entiendo que no solamente Pietro Sotelo batalla con algo como la impaciencia.
¿Estamos de acuerdo? Es algo en lo que todos batallamos. Es algo con lo que todo creyente debe luchar en su mente. No nacemos siendo pacientes. ¿Estamos de acuerdo? No nacemos siendo pacientes, no está en nosotros. Y por ello, cuando venimos al Señor, cuando venimos a Cristo, cuando Cristo nos salva, bueno, lo que hace Dios es que comienza a forjar en nosotros un carácter. Comienza a trabajar en nosotros por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Él está formando en nosotros el carácter de Cristo. Es lo que nos dice Romanos 8:28. ¿Sí? Lo hemos estado mencionando constantemente. ¿Sí? Él nos conoció, nos llamó, nos justificó, pero nos glorificó, dice la palabra, que lo tenemos en futuro. ¿Sí? Pero él quiere hacernos conforme a la imagen de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso quiere decir que entonces, desde que Él nos conoció, Él quiso formarnos a la imagen de Jesús. Y la impaciencia es algo que no está en Jesús. Por lo tanto, Dios tiene que removerlo de nuestras vidas. Dios tiene que quitarlo. ¿Sí? La paciencia, hay como puntos claves en la enseñanza, y yo te aconsejo que tomes notas, que los marques. Pero la paciencia no es algo opcional. La paciencia no es como, ¿gustas agua o soda? Puedes escoger agua o soda. La paciencia para el creyente no es algo opcional, es algo forzoso, es algo necesario, requerido. ¿Sí? Vamos a verlo, necesitamos identificar en nuestras vidas la paciencia como ese enemigo feroz, ese enemigo real que quiere y puede hacernos mucho daño en nuestra vida y en el caminar con Dios, y Dios quiere librarnos de ello. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad que vive sin parar. ¿Estamos de acuerdo? No conoce la paciencia es algo desconocido para ellos. Todo lo que quiere lo exige ya, lo exige y lo recibe al momento. ¿Sí? Vive de esta manera. ¿Sí? No le gusta hacer filas en el banco, ¿no? No le gusta hacer filas en el banco, ¿no? Y eso está impregnado. La sociedad afecta a la iglesia siempre, siempre, ¿no? Identifica esa paciencia. Tienes un celular y solamente porque tarda una milésima de segundo dices, ya necesito el nuevo iPhone. ¿Te das cuenta? Es que este se traba. ¿No? Es impaciencia. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir del tráfico? Hermanos cholleros, ¿no? Yo los escucho, es que el tráfico y es que aquí, es que allá. Digo, nosotros, los que hemos manejado en ciudad, ¿no? No se compara, ¿no? No se compara, ¿no? Pero cada vez vemos un tráfico más extenso, ¿no? Aquí. No nos gusta esperar. Esto es muy real. Si piensas en ello, estamos también en medio de una cultura consumista, ¿no? Hablando del consumismo, el hecho de querer más, de obtener más, ¿no? Esta cultura, la cultura en la que vivimos, la sociedad, se entiende lo que es la gratificación instantánea, ¿sí? El hecho de obtener cosas de inmediato, ¿sí? En el pasado había algo que es aplazar esa gratificación, es decir, esperar, trabajar duro en vez de ese consumo inmediato, ¿sí? Las personas, en vez de tener un consumo inmediato de las cosas, ¿sí?, tenían sus ojos puestos en la inversión a futuro. Un joven en el pasado se restringía de esos privilegios, se restringía de esos lujos, de esos placeres, de esas cosas finas, ¿sí?, por trabajar más duro, por trabajar de manera ardua, ¿sí? Y fue así como mucha gente adquirió mucha riqueza en el pasado, en verdad. Pero fue a base de la paciencia. Obviamente hay que esperar, ¿no? Es diferente a lo que vemos el día de hoy. Hoy ves gente consumista, pasa y pasa la tarjeta de crédito. Ese dinero que está ahí no es tuyo. ¿Se das cuenta? O sea, pasa y pasa la tarjeta de crédito. No estoy diciendo que sea malo usar la tarjeta, pero sí cuando yo lo hago de una manera porque deseo eso y lo adquiero enseguida. ¿Sí? Adquiere deudas con el fin de proveerse todo lo que desea. Vivimos en una sociedad
impaciente que ha impregnado la iglesia. Fíjense, estos son solamente algunos puntos, podríamos hablar de muchísimos más, ¿sí? Pero estos son puntos en los cuales se manifiesta la impaciencia. Ahora, aunque la impaciencia está en nuestra naturaleza humana, no significa, está en nuestra naturaleza humana, pero no significa que Dios esté de acuerdo con ella. No está Él de acuerdo con la impaciencia. Nuestro llamado como creyentes es a confiar en Dios, es a esperar en Él, esperar en sus tiempos, sometiéndome a su sabiduría y a su soberanía, sabiendo que Él nos ama. ¿Sí? Yo tengo una responsabilidad delante de la impaciencia. No nací con paciencia, pero mi responsabilidad, ¿sí?, es ahora que soy una nueva criatura en Cristo, creado en Cristo, como dice Efesios, y como dice 2 Corintios 5:17, es tomar una firme decisión en desarrollar esa virtud en mi carácter. ¿Estamos de acuerdo? No es instantánea, es algo que se tiene que trabajar, no es inmediato, es algo que tiene que trabajarse. Ahora, ¿puedo hacerlo yo en mis fuerzas? No, obviamente no. Yo no puedo hacerlo separado de Dios porque es algo que viene de Dios. Es un elemento que viene de Dios, ¿sí? Es con el poder de Dios que yo puedo alinearme y puedo trabajar y desarrollar esta cualidad de la paciencia, ¿sí? Sin el poder de Dios es imposible. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Sí? Antes de avanzar, yo quisiera darte algunas pues definiciones, ¿no?, de lo que es paciencia. Paciencia, para los que están anotando, se traduce de la palabra hupomoné, ¿no?, y significa resistencia, paciencia, perseverancia. Eso es lo que persistencia, eso es lo que significa. Escucha, un diccionario bíblico describe la paciencia como la cualidad de tolerancia y autocontrol que se manifiesta particularmente, esto es muy importante, en una disposición de esperar en Dios y su voluntad. ¿Sí? Es una disposición de esperar en Dios y su voluntad. Y añade que los creyentes somos llamados a ser pacientes en nuestras expectativas de Dios y en nuestras relaciones unos con otros. ¿Sí? Yo creo que el tema de la paciencia es muy amplio, ¿ok? Es muy amplio. Tiene muchas aristas, como los tiene la impaciencia. Vamos a ir a Gálatas pronto, los miércoles, en Gálatas 5, y cuando hablemos del fruto del Espíritu podremos ampliar más el tema, ampliar más acerca de la virtud como uno de los frutos del Espíritu, ¿no? O una de las características del fruto del amor, ¿sí? Pero por ahora me gustaría que pudiéramos centrarnos en la definición que nos dio este diccionario de la paciencia, ¿sí? Y con ello podamos pues introducirnos en nuestro tema. La primera sección de la descripción paciencia nos dice que la paciencia es la cualidad, tolerancia y autocontrol que se manifiesta particularmente en una disposición de esperar en Dios y su voluntad. Hoy vas a ser puesto muy, ¿cómo se llama? Como a prueba, como retado en esto, ¿sí? Esperar en Dios en su voluntad. ¿Okay? Ok, es una virtud que yo no tenía antes, ¿sí? Pero ahora en Cristo Dios está desarrollando en mí, ¿sí? Esa cualidad me habilita a tolerar, a tener autocontrol en las situaciones, ¿sí? Y la manera en la que esta cualidad se pone al descubierto, se hace visible, es una disposición en esperar en Dios y su voluntad. ¿A cuánto les gusta esperar? Es difícil, ¿no? Es difícil. Bueno, debido a que estamos hablando de la impaciencia, este mismo diccionario hace una definición de impaciencia como el rehusarse, o sea, lo contrario, es rehusarse a esperar por la gente o acontecimientos, a menudo mostrando una falta de fe. Eso es importante. Trata de ir hilando impaciencia relacionado a una falta de fe. Exactamente lo contrario de la paciencia, ¿no creen? Bueno, rehusarse es rehusarse a disponerse en esperar en Dios, ¿no? Entonces, yo quiero hablar hoy del tema de la impaciencia, ¿sí? Debido a que hay muchas aristas en el tema. En el tema de la impaciencia
como incredulidad, ¿sí? Ver la impaciencia como incredulidad. En eso es lo que nos queremos centrar el día de hoy. ¿Sí? Ver la impaciencia como falta de fe, como incredulidad. Hemos estado hablando de los problemas en los que batallamos en nuestra mente, ¿correcto? Bueno, este es uno de ellos, la impaciencia. ¿Sí? Creo que una de las fortalezas en las cuales se refugia nuestra mente para defender la impaciencia es creer que yo tengo el derecho a abrirme camino en la vida, a abrirme paso. ¿Sí? Pienso de alguna manera que yo tengo ese derecho. ¿Sí? Como creyentes, como mencioné hace un momentito, batallamos en cosas en nuestra mente y hemos estado hablando acerca de ello. La falta de perdón, el orgullo, el no ser agradecidos, la ira, ¿no? Bueno, todos ellos están muy ligados entre sí juntamente con la impaciencia, ¿sí? Y se manifiestan en una falta de fe en Dios, ¿sí? Y claro, yo no perdono, ¿no? Y liga cada aspecto a la falta de fe. Yo no perdono porque no creo que Dios me ha dado una orden de perdonar. No creo que sea necesario. Lo pensamos. Yo sé ubicar Efesios 4:31 y Colosenses 3, pero yo lo pienso mentalmente, pero realmente no creo en que Dios me ha llamado a perdonar. Entonces es una falta de fe. No soy agradecido, soy orgulloso, soy iracundo, porque no creo lo que Dios me dice. A final de cuentas es incredulidad. Y yo espero que estemos creciendo en lo que hemos estado aprendiendo. Si no, yo espero que estemos creciendo en esto, todos, conociendo más al Señor y su fidelidad en medio de nuestras batallas. ¿No te da gozo saber que no estás peleando solo? Saber que cada batalla Él está peleando a tu lado, que Él está peleando contigo y te está llevando adelante, ¿no? Bueno, la batalla feroz que tenemos esta mañana en nuestra mente es la impaciencia. Es la impaciencia. Sí. Cuando todo parece estar demorando. Todo está demorando. El pastor está demorando. Ian Bounds escribió: la demora es frecuentemente la prueba y la firmeza de la fe. La demora es frecuentemente la prueba y la firmeza de la fe. ¿Cuánta paciencia es necesaria cuando llegan esas épocas de prueba? Sin embargo, mientras espera y ora, la fe se robustece. Dice, mientras esperas y oras, la fe se robustece. La paciencia tiene su obra completa en la escuela de la demora. Tenemos ese conflicto en nuestra mente, ¿no? Cuando surgen cosas que nos hacen esperar, ¿no? Tendemos a creer que Dios tarda mucho en llegar, ¿sí o no? Tendemos a creer, es algo muy del hombre, tender a creer que Dios tarda en llegar, ¿sí? Y escucha, no es que Él tarde, ¿sí? No es que Él no se mueve en la situación, Él es Dios, hermanos, Él está ahí, Él está ahí, ¿sí? Pero queremos que nuestro asunto se arregle de inmediato, queremos que Dios corra nuestro paso, cuando nosotros somos los que nos tenemos que alinear al paso de Dios, ¿sí? Él es el que marca el paso en el que debemos de caminar. Él es el que tiene que hacerlo, ¿sí? Oh Señor, es que ya tardaste mucho. Fíjate lo que nos dice 2 de Pedro 3:8. Dice, mas oh amados, ¿a quién le está hablando? Amados hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para el Señor así es. Hablamos el domingo pasado que Pedro le dice a los creyentes que no se sorprendan, ¿se acuerdan? Del fuego de prueba que los ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, ¿no? Él está animando ahí a los hermanos, ¿sí? Bueno, Pedro dice aquí, allá te dice que no te sorprendas, aquí te dice que no ignores, ¿no? Te está dando claras advertencias, no ignores que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermanos, Dios tiene tiempos. No es lo mismo cantar en tus manos están mis tiempos, ¿no? Como aquel canto que hace un tiempo que no se canta, ¿no? Aquí, pero no es lo mismo cantar en tus manos están mis tiempos y confiar, Dios, en tus manos están mis tiempos. ¿Sí? Dios tiene tiempos, hermanos, y Él jamás se va a pegar
al caminar del ser humano, jamás. ¿Sí? ¿Tú sabes cuánto tiempo tomó a Abraham para que naciese Isaac? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Quién rápido? Una, dos, ¿quién? No, bueno, tenía 100 años, se le dio la promesa teniendo 75, a los 100 años, tomó 25 años, 25 años, ¿no? 25 años para que Dios lo llevara a cabo. ¿Es que Dios se tardó? ¿Estás dispuesto a esperar 25 años? Dios le dice a Moisés que va a ser el libertador del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Él iba a libertar a Israel. ¿Pero qué sucedió? Él se adelanta, ¿no? Él se adelanta. Tanto la impaciencia de uno como de otro de estos dos casos terminó mal. Terminó mal. Abraham tomó a Agar no esperando el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan? No esperó el tiempo de Dios. Tuvo un hijo con ella, Ismael, y ellos terminaron siendo expulsados del pueblo. Qué dolor, hermanos. Terminaron siendo expulsados del pueblo y actualmente su descendencia, Ismael, es enemiga de Israel. Fíjate la tragedia, ¿no? Hasta hoy. Moisés, ¿qué hizo? Mató a un egipcio, dice Éxodo 11. ¿Sí? Salió a sus hermanos, vio sus duras tareas, observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Vio que no había nadie, ¿sí? Como ocultándose, y lo mató. ¿Sí? Él pensó en su mente que sus hermanos lo iban a reconocer como el libertador, pero no fue así. Él sería el libertador, pero no en ese momento, no en ese tiempo, no en sus términos. ¿Sí? Y debido a esto, ¿qué hizo Moisés? Huyó fuera y estuvo 40 años fuera. 80 años en total para que Israel saliera de Egipto por mano de Dios a través de Moisés. ¿Estás dispuesto a esperar 40 años? 40 años, hermanos. Esto era lo que... Y si ustedes recuerdan, Dios le había hablado a Abraham que el pueblo de Israel iba a estar 400 años en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Estás dispuesto a esperar? No puedes esperar 400 años. No puedes. No podemos. No podemos. ¿Puedes ver cómo Dios siempre tiene el tiempo en sus manos? Siempre. Él es eterno. Nosotros no. A mí me trae mucha bendición el hecho de recordar constantemente, ¿sí? Recordar constantemente que en un tiempo, ¿cuánto calculas? ¿50 años si me va? Si me va, no voy a estar aquí. A lo mejor mucho menos, pero no voy a estar aquí. Y me trae bendición al corazón saber que yo sirvo y fui amado por un Dios eterno. Un Dios que no se somete al tiempo. ¿Sí? Un Dios que no está apresado en el tiempo. Dios siempre tiene el tiempo en sus manos. Él es eterno. ¿Sí? Él prometió en Génesis, tras la desobediencia del hombre, que enviaría al Mesías. ¿Se acuerdan? Y Pablo nos habla en Gálatas que Cristo vino cuando se cumplió el plazo. Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Jesús también ha prometido que un día va a regresar, hermano. Tú no te preocupes cómo ni cuándo. Preocúpate de estar limpio. Preocúpate de estar en santidad. ¿Sí? Preocúpate de cuando Él regrese te halle en fe. Pero el tiempo déjaselo a Él. 1000 años son como un día para Él. De hecho, Pedro dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. ¿Ya ves? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente. Él es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Él cumple sus promesas. ¿Sí? Él está esperando, ¿sí?, que todas las personas vengan en arrepentimiento. Pero Él va a venir, hermanos. Él va a venir. Tú no te preocupes del tiempo. Para Él 1000 años son como un día, hermano. Nada más. Él va a regresar. ¿Sí? Así que Dios no llega tarde, nunca llega tarde. Cuando algo sucede, cuando una roca se te atraviesa en tu camino, ¿sí?, cuando algo te estorba, ¿qué haces? ¿Le pides a Dios que te ayude, sí o no? ¿Sí o no? ¿O la mueves tú solito? De hecho, ahí vamos a ir. Muchos movemos las piedras nosotros solos. Pero digamos, en el mejor de los casos, que
que el que nos conviene, que le pedimos a Dios que mueva esa piedra por nosotros, ¿sí? Le pedimos ayuda, ¿sí? Que Él la retire, ¿sí? Y tenemos un reloj nosotros y le decimos, Dios, ya te tardaste. Dios, no has movido esto, ¿sí? Hermano, Él no necesita ningún reloj. Tú necesitas reloj. Tú llegas tarde, Él nunca llega tarde. Yo llego tarde, ¿sí? Siempre andamos rápido. Todo lo queremos solucionar enseguida. Siempre, rápido, enseguida. Cuando cambia el plan que teníamos, cuando las circunstancias son modificadas, cuando la ruta que habíamos trazado hacia cierta parte es alterada, cuando nuestros sueños que teníamos y que habíamos planeado durante un tiempo son cambiados, queremos solucionar todo de inmediato, regresar todo así. Nos impacientamos. Y esta es una manifestación de incredulidad. ¿Cuánto necesitamos crecer en paciencia, hermanos? Aunque la paciencia está relacionada con esperar, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos considerar que esperar tiene que ver con no hacer nada. Y es completamente lo opuesto. Consideramos que esperar o ser paciente es ser pasivo, ¿sí? Pero no es así. Te pido que abras Hebreos 12:1, por favor, conmigo. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. En diferentes citas del Nuevo Testamento, nosotros encontramos que contrario a lo que podríamos pensar, paciencia tiene que ver más con una actitud constante, con una actitud activa, ¿sí? Y el escritor de Hebreos nos lo dice de manera muy clara. Por tanto, ¿sí? Porque dice por tanto, bueno, acaba de hablar de los héroes de la fe, ¿sí? ¿Sí estamos aquí? Aquellos hombres pacientes que esperaron en Dios, que mostraron una paciencia activa. Escucha, dice, por tanto, nosotros también, como ellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, nunca una carrera ha sido pasiva. Nunca. Yo te reto a que corras de aquí al cerro, ¿no? Y de regreso, y te aseguro que me vas a decir que no tiene nada de pasivo eso, ¿sí? Es acción, ¿sí? Constante, ¿sí? En una carrera tienes que correr, tienes que perseverar, tienes que resistir. Esta carrera del cristianismo, hermano, en Cristo, es una carrera difícil, ¿sí? Esta carrera que nos habla el escritor a Hebreos, no pienses que es como una carrera de 100 metros, es como un maratón lleno de dificultades, lleno de conflictos. Es como una carrera que se recorre de una ciudad a ciudad. ¿Te imaginas todos los altibajos y situaciones que puedes enfrentar en ese inter? Nosotros salimos de una ciudad, ¿cómo se llama? La ciudad de la destrucción, ¿no? Como lo menciona John Bunyan en el libro del Progreso de Peregrino. De ahí salimos y vamos a una ciudad que, ¿cómo se llama? La ciudad celestial. A esa ciudad vamos, ¿sí? Esa es la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Bueno, al igual que un corredor, lo que hace es que avanza y soporta las dificultades y todo lo que se le atraviesa en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una meta. Así debe ser el creyente, ¿sí? Tenemos una meta. ¿Cuál meta? La promesa del Rey, de que vamos a ser glorificados, hermanos, que le veremos, ¿sí? Cuando hablamos de paciencia, no solamente estamos hablando de esto, de no frustrarme. Me pasó esto y entonces voy a tener paciencia, no me voy a frustrar. Va más allá de eso. Va más allá de no frustrarse, ¿sí? Va más allá de cuando se mueve mi plan, ¿sí? Yo estoy dispuesto, tengo una disposición, como dice la definición, de esperar en Dios y su voluntad. Una disposición sólida en obedecerle, en esperar y no moverme del lugar donde Dios me puso, ¿sí? Y caminar a su paso. Caminar a su paso. No adelantarme ni quedarme parado. Caminar al paso de Dios. ¿Es difícil caminar al paso de Dios? Sí es difícil. Sí es difícil, pero tenemos su gracia. Siempre te ayudaré.
Siempre te ayudaré, nos dijo la palabra en Isaías 41. Yo siempre te voy a ayudar. ¿Sí? Ahora, estamos de acuerdo en que estas cosas nos van a pasar, ¿correcto? Hermano, no es algo opcional. Fuiste escogido por Dios para conocerle, pero fuiste escogido por Dios para sufrir. Fuiste escogido por Dios para sufrir. Se nos concedió conocer a Dios, como dice Filipenses 1:29, pero también se nos concedió sufrir. Y en ese sufrimiento vamos a necesitar la paciencia, hermanos. Esto no es algo opcional. Hablamos del dolor previamente porque viene esto, el hecho de ser pacientes en ese tiempo. Cosas van a pasar, hermanos. Los planes se te van a mover en diferente grado, menor o mayor, pero van a pasar cosas. Cosas que te pueden retrasar a ti porque tú ya tenías un esquema. ¿Sí? Se nos van a mover. ¿Cuáles son los peligros que enfrentas ahí? Cuando las cosas se te mueven, cuando las circunstancias son transformadas o tornadas en un plan que tú no tenías. ¿Cuál es el enemigo feroz al que te puedes enfrentar? La impaciencia. La impaciencia. Eso es. ¿Sí? Y cuando tú tienes impaciencia o se presenta ese enemigo feroz de la impaciencia a tu vida, tú vas a presenciar dos tentaciones principalmente, o básicamente, dos tentaciones. ¿Sí? En esa batalla en tu mente, no todos somos iguales, ¿estamos de acuerdo? Hay diferentes personas, diferente tipo ¿cómo? ¿Caracteres? ¿No? Sí, somos diferentes, ¿no? Personalidades, ¿no? Tenemos diferentes circunstancias, pero la tentación a ser impaciente de cualquier forma, siempre, siempre se va a originar en la incredulidad, siempre. La primera de estas dos vías en la que vas a ser tentado en la impaciencia, escucha, escucha porque viene delante a todos en diferentes circunstancias. La primera es a rendirte. La primera es a rendirte. ¿Sí? Es abandonar todo. Te va a llevar a ser tentado a dejar todo, a despedirte, a, como dicen, a tirar la toalla. ¿Sí? A dejar todo. O sea, a pensar, ¿para qué me meto en este problema? ¿Sí? Si voy a enfrentar dificultades, ¿para qué si voy a fracasar? Mejor lo dejo, mejor lo abandono, ¿no? ¿Para qué me quedo en este matrimonio? ¿No? ¿O para qué me comprometo? ¿No? ¿Para qué crío hijos? ¿No? ¿Para qué me quedo en este trabajo? ¿Para qué sigo en esta iglesia? Eres tentado a la incredulidad. Eres tentado a no creer en un Dios que te dijo siempre te ayudaré. ¿Sí? Y esa incredulidad se va a ver manifiesta en impaciencia, a darte por vencido, a abortar la misión, a renunciar, a dejar todo. ¿Sí? El otro escenario en el que la impaciencia te va a tentar, ¿sí? No es a quedarte, sino a ser impulsivo, a ser irreflexivo, a avanzar sin considerar cosas. ¿Sí? Las decisiones que vas a tomar en esa tentación va a ser de una manera impulsiva. ¿Sí? No pensar. Con tal de que te quites eso que está bloqueando de tu camino, vas a hacer lo que sea con tal de moverlo. Si tienes que hacer un negocio y para cerrarlo, ¿sí? Tienes que hacer un fraude, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Porque estás sin paciencia. No estás creyendo en Dios. Y vas a hacerlo con un fraude. Vas a alterar números. Vas a maquillar números. Vas a maquillar números. La paciencia no siempre es algo visible en estos casos, ¿no? A mí me tocó ver una persona que tuvo la oportunidad de encontrar un contrato de $1,000,000, hermanos. ¿Sí? Sí, maquillaba números. ¿Y sabes qué hizo? Dijo, no lo hizo. Yo estuve ahí. Dije, wow. ¿No? Me mostró paciencia, me mostró carácter ese hombre, ¿no? Si quieres comprar una casa, ¿qué haces? Tomas la solución más fácil.
¿Ustedes han escuchado acerca de esos remates bancarios aquí? Y tú dices, qué buenísima oportunidad. Yo no quiero balconear a nadie en ese sentido, pero a lo mejor no lo has pensado. Y si lo has estudiado, ¿tú sabes que hay uno de los pagos que haces que consta como de 15,000 pesos? ¿Sabes para qué son esos 15,000 pesos? Para que llegue la policía con un camión y echen las cosas de toda esa familia en ese camión y lo saquen de manera legal. O sea, tú das esos 15,000 pesos para que pongan las cosas en ese camión y esa familia salga de ahí. Cuando veas un camión con policía es que alguien pagó 15,000 pesos. ¿Te das cuenta cómo puede ser irreflexivo? No nos dice, escucha hermano, tú analízalo. A mí personalmente yo entiendo que eso no es amar a mi prójimo. Es decir, avanzo de una manera reflexible con tal de yo obtener una casa, lo saco. ¿Dónde duerman? Ese no es mi problema. ¿No? Irreflexible. No. Te abres camino sin reflexionar. Actúas de manera impulsiva. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la gran comisión? ¿Cuál fue la gran comisión en Mateo 28? Ir y predicar, ¿no? Por eso es que acabamos de hablar de eso. Pregunta, ¿estás predicando, hermano? Paréntesis, ¿estás predicando la palabra? ¿Estás predicando? Bueno, cuando Jesús da la orden de ir a predicar, ¿no? Vayan y prediquen. Tú como que te podrías imaginar a Pedro en cuanto Jesús dijo, es como que salió corriendo, ¿no? Era impulsivo, ¿no? Ese carácter impulsivo y reflexivo que tenía Pedro, como que Jesús les dijo, vayan y prediquen a todo el mundo, y Pedro ya iba por allá corriendo, ¿no? Y Pedro le dijo, hey Pedro, ¿no? Regrésate, ¿dónde vas, no? ¿Dónde vas tan rápido, no? Espérame, déjame terminar, ¿no? Lucas 24:49 dice que esperara lo que Dios le prometió, ¿se acuerdan? Pronto enviaré lo que mi Padre prometió. ¿Qué fue lo que prometió? La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ustedes quédense en Jerusalén hasta que llegue el poder de lo alto, ¿no? Pregunta, ¿cuántos Pedros hay aquí? ¿Cuántos hay? ¿Varios? ¿No? Bueno, Pedro batallaba en su vida con ser impulsivo, ¿no? No solo en contestar. ¿Se acuerdan cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contestó enseguida, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Todos pudieron contestar, pero él contestó rapidísimo, ¿sí? También nosotros vemos la impulsividad de Jesús, no solamente al contestar, pero también al actuar. Cuando Jesús fue arrestado, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo él? Sacó su espada y cortó la oreja del guardia, de Malco, ¿no? Él dijo, ya estuvo, es hora de usar la violencia, ¿no? ¿No? ¿Quién dijo amén? No digan amén, ¿eh? No es hora de usar la violencia, ¿no? ¿No? Así pensó que salvaría a su maestro de los enemigos. Ahora, escucha, Pedro no le tiró el espadazo para lastimarlo, ¿eh? Pedro le tiró el espadazo para matarlo. Esa fue la intención. ¿Ves la reflexión? ¿Sí? Fue para matarlo. ¿Sí? Ahora, la soberanía de Dios no le permitió que eso pasase. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido si Pedro lo hubiese hecho? ¿Cómo habríamos mencionado hoy segunda de Pedro en este caso? Hubiera sido difícil, ¿no? Primera de Pedro, ¿no? Hubiera sido difícil, ¿no? Jesús le dice, basta ya, deja ya. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo tocó y lo sanó. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mete tu espada en la vaina. Allá en Juan 18:10. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Ves la paciencia de Cristo? ¿Ves la paciencia de Jesús en un tiempo de aflicción, en un tiempo de prueba? Cómo Él no se adelanta, cómo Él espera. ¿Y ves la impaciencia de Pedro? ¿No? Ese contraste. Bueno, vemos la paciencia de Jesús con Pedro y vemos la paciencia siempre de Jesús con nosotros, hermanos. Siempre en nuestra impaciencia. Pero eso no significa que Dios esté de acuerdo con nuestra impaciencia, ¿sí? No importa en cuál de las dos formas se manifieste la tentación de la impaciencia. No importa en cuál sea, ¿sí? Sea que seas tentado a renunciar o que seas tentado a ser impulsivo e irreflexivo. Siempre, siempre, siempre se va a manifestar en incredulidad la impaciencia. Siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creo que Dios me haya puesto aquí. Porque no creo que Dios me esté cuidando, ¿sí? Mejor aborto, mejor renuncio, mejor abandono, ¿sí? O por el otro lado, mejor me adelanto,
mejor le gano a Dios porque Dios ya tardó mucho. ¿Sí? Mejor hago las cosas a mi manera. Es más, de hecho, yo creo que Dios está muy ocupado con los hermanos allá en la India y no creo que esté ocupado en lo que yo necesito, en lo que me está pasando. Yo no creo que realmente Dios pueda solucionar esto o incluso sepa cómo hacerlo. No lo decimos, pero lo actuamos, hermanos. ¿Sí? Eso es más profundo de lo que pensamos. ¿Sí? La manera que yo batallo en la mente, ¿sí? La manera en la que yo batallo en mi mente con la impaciencia, lo que hace es poner de manifiesto si estoy viviendo por fe o no estoy viviendo por fe. ¿Sí? La impaciencia pone de manifiesto si mi fe está puesta en Cristo y si estoy viviendo por fe o no. Lucas 21:19 dice, ¿con vuestra qué? Paciencia ganaréis vuestras almas. A ver, alto ahí. Pastor, ¿me está hablando entonces de que si yo soy paciente me gano la salvación? Absolutamente no, no está hablando de eso, no es por obras para que nadie se gloríe. Habla de una evidencia, ¿sí? Habla de una evidencia, habla de que los que resisten pacientemente por Cristo, en lugar de renunciar, en lugar de abandonarlo a Él, esos creyentes lo que hacen es que demuestran que en realidad tienen la fe. Es una evidencia, ¿sí? Aquellos que son genuinamente creyentes se van a mantener siempre firmes hasta el final. Romanos 2:7. Fíjate la promesa de Dios. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, dará la vida eterna a quienes con paciencia hacen el bien y buscan gloria, honra y vida eterna. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, heredan las promesas. ¿Sí? Hermanos, ¿te das cuenta que la paciencia no es algo opcional? ¿Puedes verlo? No es algo opcional, es algo vital, esencial, habla de la vida eterna. ¿Sí? Es una evidencia de que Jesús te ha salvado, hermano. ¿Sí? La paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? La paciencia es un fruto del Espíritu. Recibimos el Espíritu por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la impaciencia es producto de la incredulidad. Es completamente opuesta, es el polo opuesto. Cuando estamos peleando con la impaciencia, nuestra batalla real, ¿con qué es? Con la incredulidad. Cuando batallas con la impaciencia, estás peleando con la incredulidad. Y por ello es que debemos de ver la incredulidad en el grado o en la gravedad en la cual Dios la ve. ¿Sí? La incredulidad es no confiar en Dios. Y confiar en Dios es la única forma de alcanzar la fe y las promesas. ¿Estamos de acuerdo? Es la única forma. Aquella herencia que nos es ofrecida solo por gracia y que solo puede ser abrazado por la fe en Cristo. Así que, hermanos, la paciencia es indispensable, necesita ser desarrollada en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Necesita ser desarrollada, ¿sí? Una obra que Él hace, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no, la paciencia entonces de mi parte no es algo pasivo, es algo activo. Es una responsabilidad que yo tengo con Dios de responder a su obra en mí y desarrollar esa paciencia en mí. ¿Sí? Dejar que Él cultive en nosotros esa virtud. ¿Cómo? Bueno, cediendo su obra en nosotros. Fíjate, en Gálatas 5, después de que Pablo habla del fruto del Espíritu, ¿no? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? El fruto del amor, ¿no? O sea, la paciencia, es decir, el fruto es uno, ¿ok? Ya lo vamos a ver en Gálatas, el fruto es uno. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, pero se manifiesta en 9 características, ¿ok? Que son indivisibles. Ya vamos a hablar de ello después, ¿sí? Todas y cada una de las virtudes, de las características que nos habla Gálatas 5, hablan de las cualidades de Cristo mientras estuvo en la tierra. Él las manifestó todas. Bueno, inmediatamente después, ahí en el versículo 25, después de hablar de esto, Él dice,
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es muy importante, muy importante. ¿Sí? Se nos da una instrucción. ¿Cuál instrucción es? Andar. Andar por el Espíritu. Si tú checas ahí tu Biblia o ves el versículo 16, ¿sí? Se nos menciona también la palabra andar. ¿Sí? Esa palabra andar en el versículo 16, Gálatas 5:16, es diferente a la palabra que está aquí. La palabra en Gálatas 5:16, ese andar es la palabra peripateo, que significa andar alrededor, en circuito, andar en todas partes. ¿Sí? Pero aquí esta es una palabra muy diferente. Esta palabra andar es un término militar. Es un término que alude a que yo camine o marche junto con los demás en línea recta siguiendo a Dios, siguiendo su espíritu. Es marchar en una línea recta, caminar al paso. ¿Sí? Eso es lo que está hablando. ¿Sí? Que es contrario a la carne, ¿se dan cuenta? Contrario a la carne, contrario a la incredulidad. Tu carne se desespera, te lleva a desconfiar en Dios y sus promesas. ¿Sí? A no caminar al lado de Cristo, ¿no? Hermano, esa es una batalla que debes pelear y la debes de pelear tú, hermano. Tú tienes que pelear esa batalla. Tú no puedes pelear mi batalla y yo no puedo pelear tu batalla. Estamos juntos, amén. Estamos caminando en línea recta juntos, pegados al Señor, pero es una batalla que tú tienes que pelear personalmente. De hecho, no vamos allá por cuestión de tiempo, pero si tú te acuerdas, Efesios 6 te habla de que tomes, ¿qué armadura? ¿La armadura de quién? La armadura de Dios. ¿Te has puesto a pensar que esa armadura que Dios te da para la batalla tiene que ser de Dios y no puede ser de nadie más? ¿Por qué crees que Dios te da su armadura? Bueno, eso te habla la magnitud del enemigo que estás enfrentando, hermano. ¿Te das cuenta? Bueno, dentro de esa armadura que nos habla ya Efesios 6, dice que tomemos la espada. ¿Se acuerdan? Dice que tomemos la espada, que es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La batalla que tienes por delante solo la puedes pelear con la espada de Dios, con su palabra, hermano. Lo que tú tienes que hacer es tomar la espada de la palabra y atravesar de lado a lado la impaciencia y la incredulidad. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Esa incredulidad en tu mente. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, al Salmo 130. Salmo 130. Esto es algo que el salmista sabía. El salmista lo conocía. ¿Sí? El salmista atravesó situaciones, ¿sí? Pero a través de esas situaciones, él pudo ver esa relación que existe entre la palabra de Dios, o más bien el confiar en las promesas de Dios y la paciencia. Él pudo hilar o vincular el poner la confianza en las palabras de Dios y el tener paciencia. Salmo 135. Te lo leo primero en la Reina Valera y luego en la Biblia de las Américas. Dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. La Biblia de las Américas dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Hermanos, esperar en el Señor habla de paciencia. Habla de paciencia, ¿puedes verlo? Es completamente lo opuesto a impacientarse. Es lo contrario a ni adelantarse ni esperarse. Ni quedarse atrás ni ir adelante de Dios. Es esperar en Él, es caminar con Él. ¿Sí? Es mantenerte en el punto que Dios te puso. Miren, yo no soy mucho de ver series de televisión, ¿no? Somos muy selectivos en lo que vemos en la televisión. Muy selectivos. A veces tomamos mucho tiempo para poder ver algo, ¿no? Pero hay una serie que veo con mi esposa cada meses, ¿no? Nos gusta verla. De hecho es la única que cada tanto, ¿no? Bueno, Band of Brothers, ¿no? No sé cuántos de ustedes lo ubican, no la estoy promocionando, pero es una serie que la vemos nosotros, ¿sí? Habla acerca de la compañía Easy, aquel régimen de aquella compañía de paracaidistas élites durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, el punto es de que en algunas partes, cuando los paraban en una posición, ellos no se movían de donde habían recibido la instrucción de quedarse. No importaban las condiciones del clima, no importaba lo recio de la batalla, ellos se quedaban donde tenían que quedarse.
Y ahí esperaban hasta que recibían una nueva instrucción. ¿Sí? Entonces, así debe de ser la paciencia, hermanos. Es esperar a que Dios diga avanza o detente. Es esperar a que Dios te diga detente. Es esperar a que Dios te diga avanza. ¿Sí? Paciencia no es tirar la toalla. Paciencia no es avanzar tampoco como un caballo desbocado sin consultar a Dios. ¿Sí? Paciencia es esperar en la trinchera, ¿no? Hasta que el capitán te diga sigue o resiste, espera, espera. Yo estoy viendo todo el panorama, espera. ¿Sí? ¿Es fácil esperar? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos están durmiendo? La Biblia nos dice cómo esperar. Mira nuevamente el Salmo 130. El salmista sabía que no estaba fácil. Sin embargo, el salmista nos dice cómo lo hizo, cómo peleó la impaciencia en el momento de esperar la instrucción del Señor. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En su palabra tengo mi esperanza. ¿Sí? O sea, la forma en la que el salmista obtenía su fuerza, ¿sí?, para poder ser paciente estaba anclada en la palabra de Dios. De ahí obtenía la fortaleza para esperar, de la palabra de Dios. Te das cuenta que no es algo pasivo, es algo activo. Mientras está lo duro, yo voy a esperar, voy a esperar. ¿Sí? ¿Qué hacía él? Bueno, su tiempo lo ocupaba o lo depositaba en llenarse de las promesas de Dios. En esas promesas que nos revela Dios en su palabra. No en el Facebook, no en las redes sociales, no en rascarse el ombligo. En la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que te va a sostener? ¿Qué es lo que me va a sostener en el tiempo de la prueba? La palabra de Dios. ¿Sí? La esperanza es la fe en las cosas que vienen, en las cosas futuras. ¿Se acuerdan cómo dice Hebreos? Que la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. ¿Sí? De modo que el Salmo 135 nos enseña cuál es la forma correcta en que los creyentes deben de pelear esa batalla feroz de la impaciencia. ¿Cómo es? Por medio de fortalecer tu paciencia, tu esperanza en Dios. En Dios. Es decir, fortalecer tu paciencia en creer en las promesas de Dios. ¿Cómo fortaleces tu fe en Dios? Escuchando sus palabras. Escuchando sus palabras. Abrazándote a sus promesas. Pablo lo sabía, por eso dijo que tomáramos la espada de su palabra. Escucha, el apóstol Pablo pudo experimentar múltiples circunstancias, ¿sí? Pudo experimentar a Dios fortaleciéndole, ayudándole a perseverar en la tentación de caer en la impaciencia, ¿sí? Ayudando a desarrollar la paciencia de tal modo que el apóstol Pablo se refiere a Dios en Romanos 15:5 como el Dios de la paciencia. Claro, Él es la fuente de mi paciencia, Él es el Dios de la paciencia. Él es. Ahora, sentirte tentado a ser impaciente no es pecado, ¿ok? Sentirte tentado a ser impaciente no es pecado. El pecado es ceder a la impaciencia de la incredulidad, ¿sí? Quizás esa mañana tú estás en esa tentación de renunciar, ¿sí? Estás tentado a abandonar a Dios o adelantarte a Él en esa situación o circunstancia. ¿Sí? Solamente Dios sabe esas batallas espirituales que estás atravesando, iglesia. ¿Sí? Pero Él te da su espada, te da sus promesas para que con ella atravieses el enemigo feroz de la incredulidad y la impaciencia. Si tú no estás ahora, vas a llegar en ese punto. Vas a llegar en ese punto. Te sientas tentado a no creer en el Señor. ¿Sí? Y en ese momento nadie más podrá ayudarte, no porque no haya hermanos alrededor, pero nadie más puede consolarte y ayudarte como lo hace la palabra de Dios. Nadie más, nadie más. ¿Sí? Ahí es donde debes de recordar la palabra de Dios y no moverte hasta que Dios lo diga. Samuel Rutherford fue fue un pastor, fue un teólogo escocés, ¿no? Él nació, era un puritano en los años 1600. A los 27 años fue llamado a predicar en Ardworth. Y él, en Escocia, ¿no?
se decía que él no era un buen orador, que no era un buen, que no era un buen orador, pero que sí era un predicador incomparable, ¿no? Sus mensajes causaban impacto, ¿no? Bueno, sus primeros años de ministerio fueron muy trágicos, fueron muy tristes. Después a los 5 años de estar casado, a los 13 meses de una dura enfermedad por la cual pasó su esposa, murió. En ese mismo tiempo murieron sus hijos. Y en ese mismo tiempo lo llamaron a que compareciera, ¿sí?, la comisión de Edimburgo por no pegarse al sistema religioso episcopal, ¿no? Cuando fue como echado, ¿no?, en las cavas de aflicción, él dijo que se acordaba que el gran rey siempre guardaba su vino en ese lugar, en las cavas de la aflicción, ¿no? Hablando del gozo, ¿no? O sea, se refiere hablando del gozo, de la palabra en medio del sufrimiento, ¿no? Y después de escuchar su sufrimiento, tú podrías decir, bueno, tienen las suficientes excusas, ¿no?, para abandonar o para adelantarse, ¿no?, o buscar abrir ese camino. Pero fíjate lo que él dijo: cargaré mi alma para creer y esperar en él. Seguiré su providencia y no saldré de esta ni me quedaré detrás. O sea, me voy a mantener esperando en su providencia. ¿Qué hizo? Se aferró a las promesas de Dios, cargó su mente con la palabra y eso lo llevó a esperar pacientemente. Él vivió en su vida el Salmo 130. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Hermano, quisiera que tú pudieras ver esta mañana la gravedad de no obedecer la instrucción del Señor. Quisiera que esta mañana tú dijeras, bueno, ¿y qué pasa si no, qué pasa si ignoro al pastor, ignoro lo que me está diciendo? Escucha, si me ignoras a mí, no te preocupes. No te preocupes, no hay problema, ignórame. El problema es que no ignores la palabra de Dios. Ese es el problema, ¿sí? Adelantarnos en impaciencia, no consultarnos a Él. Eso es lo que nosotros vemos en el pueblo de Israel. Acompáñame a Isaías 30, el texto con el que comenzamos, por favor. Para resumir un poco y darte un contexto de lo que estaba sucediendo, esta parte de la historia tiene que ver con el profeta Isaías cuando Asiria estaba atacando al pueblo de Israel para llevarlo al exilio, ¿sí? Los líderes de Judá, debido a la amenaza que habían recibido, lo que hicieron fue buscar consejo o protección en Egipto contra esa invasión de Asiria, ¿sí? Ahora, Dios no estaba ajeno a lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, ¿sí? Él había dado por medio del profeta Isaías la táctica o lo que él quería o la forma en la que ellos debían de enfrentar las amenazas de Asiria. Pero ¿qué hicieron ellos? Se impacientaron. El pueblo no quiso esperar, se adelantó, ¿sí? Hicieron sus cuentas y dijeron, no, el Señor ya tardó mucho. Vieron el ejército y dijeron, no podemos. No podemos. Hay una historia en la Biblia donde nos habla que Dios defendió al rey Asa con la mitad del ejército y le ganó. Tenían 500,000 y le ganó 1,000,000 de soldados. Nuestro Dios es poderoso, hermanos. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Se adelantó, se impacientó, ¿sí? Mira conmigo el versículo 1 y 2, ¿sí? Te lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero ya lo leímos en la Reina Valera, pero tú ubícalo en la versión que tienes. Versículo 1 dice: hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Ejecutan sus planes, pero no los míos. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto, marca tu Biblia, sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Al buscar Egipto, abandonó al Señor, lo dejó atrás, no caminó con él, ¿sí? Escucha, ¿había sabiduría en reconocer que necesitaban ayuda? Sí, claro. Es bueno reconocer que necesitamos ayuda. Es bueno reconocer que esa ayuda tiene que ser externa porque yo no la tengo, ¿sí? El problema es que la ayuda la buscaron en el lugar equivocado. La ayuda la buscaron en la carne. Egipto, eso representa la carne, ¿sí? En el mundo.
no en Dios, no se apoyaron en Dios. Quiero que veas cómo es sutil la tentación de la impaciencia, hermano, en el corazón, ¿sí? Esa tentación viene del enemigo, ¿sí? Y apela a la impaciencia. ¿Para qué? Para que no confías en Dios, para que no confíes en Él. ¿Y qué te dice? Hey, tú no puedes solo, ayúdate, ¿no? Además, acuérdate lo que dijo Dios: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dijo Dios, ¿verdad que no? Dios nunca dijo eso. Tú no puedes solo, busca ayuda. Pero no busques ayuda en Dios, porque Él se tarda mucho. Búscala, lo primero que puedas hacer. Busca ayuda en lo primero que tengas a la mano, ¿sí? Y como Dios no los había librado, como ellos no los había librado en la forma que ellos querían, en el tiempo que ellos querían, ¿sí? Como Dios no se cuadraba al reloj de ellos, se impacientaron. ¿Y qué hicieron? Se refugiaron en la fuerza de Egipto. Se refugiaron en Él. ¿Para qué? Para que les proveyera ayuda. Tomaron consejo, pero no fue mío, dice el Señor. O sea, sus planes, los planes que estás haciendo tú, no son los míos. Tus planes, los que estás haciendo, no son los míos, son tus planes. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianza que no son dirigidas por mi espíritu. No estás caminando en línea recta conmigo, ¿sí? Tus pasos no están caminando con el Señor. Mira el versículo 2: buscan ayuda en Egipto, descienden a Egipto. O sea, no subimos a Dios, no estamos hablando del punto geográfico. Vamos a trasladarlo a lo espiritual. El punto es de que estás descendiendo a Egipto, no estás buscando en las alturas la ayuda de Dios, ¿sí? No suben a mí, no esperan en mí. Se adelantaron a Egipto. ¿Qué más dice? No preguntaron de mi boca, no me consultaron, ¿sí? Así es como luce la impaciencia. Vamos, hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces hacemos cosas y no le preguntamos al Señor? Cosas que sabemos que necesitamos, que deberíamos de considerarlo. No le consideramos. Hoy escuchaba un panel con el pastor Chuy y otros pastores, donde hablaba acerca de cómo una vez le ofrecieron a él escribir libros y pagarle $2 por cada libro que escribiese. Si publicaba dos libros, es decir, bueno, le iban a dar como $400,000, para que me entiendan, por año. Y él dijo: sí, espérame, lo voy a consultar, ¿sí? Y él entendió que no era la forma que tenía que hacerlo. Y dijo: no, pero consultó a Dios. No, eso es un ejemplo, consultar a Dios, ¿no? Recuerda que la paciencia se ilustra por la disposición de esperar en Dios y su voluntad. Bueno, la impaciencia es hacer lo contrario. Lo quiero a mi reloj, sin consultar a Dios, ¿sí? Pusieron su confianza en la carne, sin consultar al Señor. Bueno, lo que viene siempre tras esto es el desastre. Mira la advertencia de Dios en el versículo 3. Pero la fuerza de Faraón en la que te estás apoyando, ¿te acuerdas lo que leímos al principio, Isaías 41:10? Yo te voy a fortalecer. No, pero este pueblo se fortaleció en el Faraón. Bueno, dice el versículo 3: la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. La Biblia de las Américas dice en humillación. Hermanos, esta es una clara advertencia de parte del Señor. ¿Qué pasa cuando el hombre se apoya y se refugia aparte de Dios? En la impaciencia. Cuando se refugia en incredulidad, en otras cosas, cuando desconfía de Dios. No consultar a Dios, hermanos, y apoyarte en algo más es igual a no creerle. No consultar a Dios, buscar ayuda en otras personas es igual a no creer en Dios, ¿sí? Fortalecernos en algo más, fortalecernos en nosotros mismos, ¿sí? Siempre se va a convertir en humillación y confusión. Crear planes, ejecutarlos sin Dios va a traer vergüenza. Te va a traer vergüenza, nunca va a traer gloria a Dios. Ahora, quien nos visita esta mañana, ¿sí? Las personas que están aquí, que no tienen a Cristo en sus vidas, que no han sido salvados por Cristo. Las personas que están aquí esta mañana, que necesitan salvación. Tú debes de entender que necesitas salvación. Te estás apoyando en algo más que no es en Cristo. Te estás apoyando en algo más que no te va a traer salvación. Te va a traer confusión y vergüenza. Sí. Y lo peor es que esa persona que se apoya en sí mismo, cuando despierte, ¿sí?, y se dé cuenta que está lejos de Cristo,
en el infierno. ¿Sí? Va a ser terrible para esa persona. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Para todos aquellos que se encuentran en esa condición, hay un llamado que Dios te hace. Hay un llamado que Dios te hace a que dejes tu vida de oscuridad moral, a que vivas y confíes en Cristo. Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. Es decir, ustedes que se apoyan en su propio fuego, ustedes que se apoyan en lo que ustedes han prendido, en esa religión humana que ustedes han creado, ¿sí? Que está sostenido por sus obras, dice: de mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Y esto habla del castigo eterno. Los que se apoyan en su religión, los que se apoyan en lo que hagan por sus obras, en vez de confiar en Cristo. El llamado para ti es que confíes en el nombre de Jesús, que confíes en la sangre de Cristo que Él derramó en ese madero por ti para pagar en tu lugar, que resucitó por ti entre los muertos. No hay otra salvación. Él te dice que confíes en Él. ¿Sí? Confía en el nombre de Jehová. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedas ser salvo, solo en Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, nunca Dios dijo que no tendríamos problemas, jamás. ¿Sí? O que no se nos iban a atravesar obstáculos en nuestra vida. Nunca Dios te dijo que eso no iba a pasar. ¿Sí? Escucha, cuando surge un problema, debes consultar a Dios. Debes consultar a Dios. Consulta a Dios. No soluciones el problema en tus manos rapidísimo. Sí. Toma tu fuerza de las promesas de Dios. Un ejemplo de esto, rápido. Hebreos 13:5 en la traducción del lenguaje actual. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré desamparado. ¿No es así como deberíamos actuar cuando estamos presionados? Confiar en sus promesas, confiar en lo que Él va a hacer, en lugar de ir a otras fuentes, ir a otros recursos en vez de buscar la ayuda en el Señor. Bueno, es lamentable lo que hizo Israel, pero así es como nos vemos nosotros cuando no consideramos al Señor. Así es como nos vemos nosotros cuando no buscamos el consejo de Dios, cuando avanzamos en impaciencia, en incredulidad. Escucha, ¿qué debía de haber hecho Israel? ¿Qué es lo que debía de haber hecho? Mira por favor el versículo 15. Isaías 30:15. Biblia de las Américas nuevamente dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En su Biblia dice en descanso, ¿no? En descanso y en reposo. Descanso es la palabra shuva, que significa regresar, ¿sí? Entonces, arrepentimiento está más a la traducción, ¿sí? Dice: en quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis, ¿no? Hermano, te dice que ahí está tu fortaleza, en quietud y confianza, en arrepentirte, en descansar en Dios, ¿sí? Esa es una promesa que nos ayuda a pelear contra la impaciencia. En quietud y confianza está tu fuerza. Hermano, toma esa promesa y ánclala en tu corazón. Él te prometió que si confías en Él y no sales como gallina sin cabeza, ¿se entiende? Si confías, que así se han visto, ¿no? Así es como no debemos de andar, de esperar en Dios, esperar en Él. Él te va a dar su fuerza para vencer cualquier tentación que te quiera llevar a la impaciencia e incredulidad. Dios te promete fortalecerte, ¿sí? Para que cuando seas tentado no claudiques, para que cuando seas tentado a la impaciencia seas fortalecido en sus promesas. Mira el versículo 18, por favor, en la parte B.
Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Amados, tenemos un Dios grande y justo, y así también es su bendición. Él nos bendice, hermanos, si confiamos en Él. ¿Sí? Si confiamos en Él. Y esa paciencia no solamente es dejar pasar el reloj, habla de una paciencia activa, una paciencia que confía en las promesas de Dios. Hermanos, muchas veces buscamos tantas cosas por tantas partes y la promesa la tenemos enfrente. Está ahí delante de nosotros. Está ahí. Confía en Él, consúltalo, obedece y serás bendecido. Siempre la paciencia va a traer gozo y paz a tu vida. Tú no tienes que andar buscando la felicidad como aquella película de Will Smith. No, 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 no. No, 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 no. Tú busca en su palabra está lo que necesitas. Ahí está la fuerza que necesitas. Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos para vencer la impaciencia? Hermanos, ¿cuál? La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Alguien sabe lo que es un soliloquio? Es un discurso en el cual yo estoy hablándome a mí mismo. No es en el cual yo estoy solo loquio. Es en el cual yo estoy hablándome a mí mismo. Es un discurso en el cual estoy interpelando, estoy hablando, estoy mencionándome cosas a mí mismo. El predicarme a mí mismo, hermano, cuán necesario es predicarme. Cuán necesario es que yo me predique a mí mismo el evangelio. Que yo me recuerde las advertencias de la escritura. A ver, recuerda lo que le pasó a Abraham. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham cuando decidió decirle adiós y avanzar por él mismo? Tuvo que despedir personas que él amaba, ¿no? O quieres adelantarte, Pietro, ¿no? Me menciona a mí, al tiempo de Dios y quieres huir por la impaciencia como lo hizo Moisés. O quieres ser como Pedro. Recuerda lo que le pasó. Predícate a ti mismo. ¿Es que acaso quieres pasar por lo mismo que pasó Israel cuando no pidió ayuda a Egipto? ¿Quieres no esperar en Dios y terminar humillado? ¿Quieres no esperar en Dios y terminar avergonzado como ellos? Y luego te contestas, ¿qué? No, no quiero. Quiero las promesas de Dios. Quiero confiar en Dios, en su poder, en su sabiduría, en su soberanía, en saber que Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Recordarte que Dios siempre, hermano, siempre, siempre cumple sus promesas. Él promete su bendición si confiamos en Él, si le consultamos, si confiamos en su providencia, si nos arrepentimos, si nos volvemos solamente a reposar en Dios. Qué importante, hermanos, es tener el corazón en las promesas de Dios, pelear la impaciencia de esta manera. Quisiera que para terminar vayamos a algunos textos, te los vamos a poner en la pantalla para que los veas, anótalos, memorízalos, grábalos en tu corazón. Isaías 40:29, ahí mismo en Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 49:23, en la parte B, dice el Señor, allá en la parte B, y conocerás que yo soy Jehová y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 64:4, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor de los que esperan en Él. Es lo mismo que habla Pablo ahí en Primera de Corintios. Antes bien, esto es escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No hay Dios como nuestro Dios. Eso que estaba ahí está reservado para nosotros, para los que ahora le amamos. Y los que le amamos ahora somos los que fuimos amados en la eternidad. Este simple hecho debería borrar de nuestras mentes cualquier incredulidad, cualquier impaciencia. Pero la verdad es que necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Francamente, siempre necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. Siempre. Yo quisiera animar tu corazón esta mañana
a seguir adelante. Sigue adelante, pueblo. Sigue adelante, pueblo de Dios santo. Confía en Dios. Avanza confiando en Dios. Espera paciente en Dios. Toma sus promesas. Clava esa impaciencia que viene con la espada de la palabra de Dios. Aquella impaciencia que te quiere llevar a dudar del gran amor de tu Padre. Has sido amado en Cristo. Lo que sea que estés atravesando ahora, somételo a la soberanía de Dios. Confía en que Dios hará surgir de esta situación por la que estás pasando y que la ves como terrible, algo hermoso, algo que te va a fortalecer. ¿Sí? Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quisiera invitarte a presentar tu corazón esta mañana, a pedirle a Dios que te perdone por tu falta de paciencia, hermano. A que pidamos perdón, a que Él nos ayude. ¿Por qué no te pones en pie? Hermanos, nuestro tiempo no son los de Dios. Dios no debe cuadrarse a nuestros esquemas. Dios no debe cuadrarse a nuestros esquemas. Nosotros nos debemos de cuadrar a los de Él. Sí. Tener nuestros ojos puestos en Él, esperar en Él, esperar en su dirección sin movernos, caminando a su paso. Hermanos, necesitamos borrar ese chip que está en nuestra mente, ¿sí? de ese remanente, de ese pecado que ha quedado en nosotros, ¿sí? Y ya no decir que es que yo soy así de impaciente. O sea, debemos de quitarlo verdaderamente de nuestras mentes. Somos creados en Cristo Jesús. Dice Romanos, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La impaciencia es un rasgo característico, pero fuiste creado ahora en Cristo. Esa nueva criatura debe esperar en Dios. Ahora puedes desarrollar la paciencia. Es algo que Dios quiere formar en ti, ese carácter de Cristo. Tienes la fuerza y la promesa de Dios de que Él te va a ayudar. La carne, cuando escuchas eso, dice, yo no quiero pasar por esto. Hermano, vas a pasar por ahí. Si escucharas al hombre interior, esa criatura nueva que Dios ha hecho, ese grita y dice, sí, fórmame a Cristo, fórmame a Cristo. Yo quiero ser más como Él. Por eso yo te invito a que vengas en arrepentimiento y fe a Cristo y le digas, Señor, perdóname, ayúdame a esperar en ti. Yo no quiero ser impaciente. Tú sabes cómo batallo con esto. Quiero apoyarme en ti. Yo no quiero que esto bloquee mi caminar en ti. Yo no puedo quitarlo, pero tienes que ser tú y tiene que ser a tu tiempo, Señor. Haz tu obra en mí. Yo quiero que me uses. Yo quiero ser ese instrumento tuyo. Quiero que se haga tu voluntad. Quiero tener esa disposición. Muchas veces ese sufrimiento por el que pasamos y esa paciencia que es tan necesaria es la que ayuda a otros a alentarlos, como fue la vida de Samuel Rutherford. Debemos de ser pacientes. Un pastor necesita paciencia. Según de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Todos necesitamos paciencia, hermanos. La paciencia no es algo opcional, la necesitamos. Dios lo sabe y Dios ha fijado formarla en ti. No te impacientes, hermano, espera en Dios. Te leo el Salmo 40, un comentario y hemos terminado. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Estás en lodo, Él te toma y te pone sobre la peña. Pacientemente espera en Él. Ora, espera. No siempre vas a tener la respuesta inmediata, hermano. Cristo mismo oró y no recibió la respuesta inmediata.
La demora no significa... Este salmo que les acabo de leer es un salmo mesiánico. Habla de Jesús. Es Jesús orando, pacientemente esperé. A eso me refiero. Él oró y oró y oró. Nosotros también tenemos que orar. El hecho de que no recibas una respuesta inmediata no significa que Dios te esté diciendo no. Él sí dice no, como Él dice sí. Pero espera paciente en Él su respuesta. Consúltale. Espera en Él. Él contestará cuando Él crea que es mejor contestar conforme a su propósito. William MacDonald escribió: la ayuda de Dios no viene antes del tiempo para que conozcamos la dicha de confiar en las tinieblas. Te lo repito. La ayuda de Dios no viene antes del tiempo para que conozcamos la dicha de confiar en las tinieblas. Ni tampoco viene demasiado tarde para que no suframos la miseria de confiar en vano. Siempre llega a tiempo, hermano. Dios no llega tarde, jamás. No tienes un Dios que llega tarde. Nosotros debemos alinearnos y someternos al paso de Dios. Hermanos, ¿en dónde podemos estar más seguros que confiar en nuestro Dios? ¿En dónde? ¿En dónde? No te apoyes en nada más, apóyate en Cristo solamente. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, porque yo puedo confiar en que tú has fijado como meta formarme a Cristo. Gracias, Dios, porque yo huiría de ser formado en la paciencia, pero puedo confiar en que tú has determinado formarme a Cristo, que yo me parezca más a Cristo. Gracias, Señor. Yo quiero disponerme, quiero usarme. ¿Por qué no le dices, hermano? Yo quiero ser usado, úsame. Quiero ser útil para ti. Quiero darte gloria, quiero ser formado a Cristo. Ayúdame porque no tengo esa fuerza, Señor. Pero ayúdame. Toma mi impaciencia y mi falta de fe, Señor, y cámbiala por paciencia y por fe. Ayúdame a desarrollar con tu poder esa paciencia en mí. Ayúdame. Dios, escucha por favor la oración. Escúchanos, Señor. Escúchanos, cámbianos, Señor. Y si tú sabes aquí esta mañana que tú estás aquí sin Cristo, que tú necesitas a Cristo, que tú te estás apoyando en otras cosas más que en Cristo para tu salvación, en cualquier otro recurso, en tus obras, ven a Cristo, cree en Cristo. Él te dice que creas en su nombre. No hay otro nombre en el cual puedas ser salvo más que en el nombre de Jesucristo. Ven a Cristo. Nunca serás avergonzado, nunca serás humillado al venir a Cristo. Hay vida eterna en Él y la oferta para esto es hoy. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Tú eres la fuerza de nuestra vida. En ti está la fortaleza de los siglos, como dice el salmista. Te amamos, te bendecimos, Señor. Queremos honrar, Señor, y poner en el lugar de prioridad tu palabra. Consultarte a ti, llenarnos de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.